que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un shorty que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rouge. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Good morning. Buenos días, Pepes. Viernes lindo hoy, escucha. Oh, mi corazón. ¿Cómo va, gente? 46 ahí, Estuvo revoloteando ahí casi los 50, 46 ya está Bitcoin. Vamos a ver un poquito, como todos los días, las cripto para después irnos a lo que todos los días solemos hacer, aparte de proyectar, operar lo que es Forex, lo que son las divisas, lo que son los índices, el oro, el petróleo, todo, ¿sí? Todo acá no se nos
pierde nada, gente. Así que vamos a ver un poquito. Hoy está el IPP, me parece ahora a minutos, una noticia fundamental correspondiente al dólar, para el que no esté al tanto de las noticias macroeconómicas. Solemos respetarlas, ¿no? Para poder prevenir alguna entradita antes de tiempo, entonces saber que se acerca una fundamental, y esperamos, obviamente. Y si no, también podemos hacer como ayer o en estos días, donde ponemos a operar uno de los bots que voy armando, en este caso el bot Pepe Fundamental. Si veremos hoy qué hacemos, y obviamente veremos si algún Pepe se anima a operar en vivo, y vamos a ver. Igualmente hay una noticia entre medio del horario que vamos a estar, así que quizás se complique un poquito. Recuerden que viernes muchos traders no operan porque saben que obviamente no quieren que, sobre todo el intradía, que te agarre fin de semana, ¿sí? En lo que es Forex, ¿sí? Pero bueno, vamos un ratito a ver criptos. 45.955, 3% cae en este par de horitas, ¿no? Viene con un retroceso. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver las top 100, pero antes decir que seguramente Bitcoin está retesteando ya zonas de resistencia y la va a terminar, obviamente le va a terminar haciendo un agujerito, y bueno, eso es lo lindo. Ojalá que llegue. Siempre va subiendo y retrocede, ¿no? De forma saludable, pero hay veces que las criptos, sobre todo lo que es el mercado cripto, cuando retroceden no se tienen que asustar, ¿sí? Algunos me preguntan, ¿no? ¿Qué hacemos? No, tranqui, porque los retrocesos muchas veces son muy agresivos con respecto a las cripto, y obviamente pueden llegar a ser el ciclo enterito, la vuelta entera, pero después remontan de vuelta, ¿sí? Sobre todo este año, que va a ser un bull run interesante para hacer chantada, decía. ¿Se acuerdan los bull run? ¿Se acuerdan lo que era eso? ¿Se acuerdan? Terrible, ¿se acuerdan o no? La época de los NFT, que te metías y ¡pum! Se iba todo. No va a pasar eso. Va a pasar que seguramente, con un poco de susto, en algunas ocasiones, con noticias fundamentales, puede ser que te asustes un poco, pero lo que es criptomonedas, este año calculo, sobre todo sumando el halving de Bitcoin, que va a ser un bull market, ¿sí? Va a ser una subidita, ¿no? Obviamente trata de no subirte a la ola a lo último, ¿sí? Anda comprando, anda promediando. Siempre te recomiendo pasar a monedas estables, a dólar USD Tether, o al que más te guste a vos, de cualquier plataforma que sea, ¿no? Obviamente una paridad con el dólar oficial, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, con el fiat, ¿sí? Así que bueno, 45.920, gente. Vamos a pasar un poquito a las criptos. Seguramente en este momento las top 100 deben estar un poquito en rojo, ¿sí? A ver. Bien, ahí van cambiando. Lo que subió Mina hoy, un 3%, va 2,4 en caída. Por ejemplo, proyectazo, muchachos. Revisen su página, los grupos. Fíjense bien de qué trata el proyecto. Muy buen proyecto, ¿sí? A ver qué tenemos que sobresale. Bueno, como ayer también, Ethereum Classic. Tremendo, fíjate lo que hizo. En el mes subió un 57%, semana 55%, y bueno, en el día baja, y en la hora, ¿no? Lo que es velas horarias, tiene un 3%, ¿sí? Así que va obviamente promediando hacia el alza. Interesante para el que quiera proyectar algo en Ethereum Classic, ¿sí? Después, ¿se acuerdan? FTT. ¿Sí? FTX, la moneda de gobernanza, obviamente, de una de las plataformas que desapareció hace un año y medio casi atrás, ¿se acuerdan? Con Bachman, la historia que contábamos siempre, que nos reíamos un poquito. Bueno, ahora está la moneda obviamente surgiendo, obviamente la plataforma. ¿Se acuerdan lo que era lo que sucedió con los paraísos fiscales y bueno, todo el mundo, ¿no? De las cripto y las irregularidades muchas veces? Por eso tenés que saber que es de alto riesgo las cripto, pero ¿no? De a poquito se empieza a regular todo también, ¿sí? Eso es lo lindo, ¿no? Pero tampoco que se metan mucho, ¿no? Está bueno un poco ahí, ¿no? Tampoco que se metan mucho los bancos, los intermediarios, que siempre terminan sacando la tajada más grande que vos, ¿no? Pero bueno, ahí va. FTX en este momento, en el año subió prácticamente un 150%. Tremendo, así que bien. Y ahora tenemos un 11 en el día, un 0.6 en esta horita. Así que va en escaladita bien interesante, ¿sí? ¿Cuál podemos tener de las que más podemos ver en rojo en este momento? Bueno, acá tenemos con un capital de mercado que tampoco es la gran cosa, pero ahí está, ¿no? Se puede tradear en la mayoría de las plataformas y viene en esta, ¿no? Obviamente en lo que es la actualización horaria,
casi un 5%, pero en el día viene subiendo un 9%, ¿sí? Eso es lo interesante. En el mes y en la semana viene obviamente escalando con sus retrocesos, ¿no? Obviamente como algo que sube y retrocede de forma armónica. Armónica es la palabra, ¿sí? Siempre, eso es lo lindo, buscar algo armónico y no que sea desarmonizado, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito, a ver qué tenemos acá en el mapa, si tenemos... ¿Qué dice acá? Me duelen las cosas. ¿Qué pasan? Me gustan las cosas. A ver qué tenemos en Binance. Acá tenemos un poquito meme. Mirá meme, muchachos. Sui también, meme que sobresalen de las que en este momento. Mira, Mina también un 3.2 en caída. Pero tuvo en la semana un 4.7, ¿sí? 70 en la semana. Interesante también, ¿sí? Son de las top 100, ¿sí? Están dentro del paquete donde empiezan a escalar y ahí van subiendo y bajando, entre ellas se pelean, ¿sí? Para llegar a las top 20 y bueno, y ahí está. Ahí están las muchachas de las top 20, las top 100, están todas acá adentro. Así, gente, bien, vamos a un poquito ver un poco lo que es Bitcoin, velas diarias, para ver los retrocesos que hubo después de esa gran, ¿no? Mechazos que hubo de highs y de lows con, obviamente, sensaciones térmicas, ¿no? Opuestas entre los toritos y los ositos, ¿eh? Vamos ahí. Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi. Ella dice beautiful. Bueno, beautiful. Bien, gente, acá están los mechazos que les decía, velas diarias. Fíjense en la vela de ayer y la de antes de ayer, ¿no? Que sería la del miércoles, donde el precio, y también la de martes, ¿no? Fíjense en el domingo, perdón, como arrancó una vela tremendamente. Vamos a ampliar acá para que vean las velas diarias, lo que es el poder, ¿no? De los que manipulan el precio, obviamente gobiernos, instituciones, obviamente grosas con mucho capital, ¿no? Pero fíjense en esta vela no la hacemos nosotros, muchachos. Y bueno, y después obviamente las noticias que hablábamos la semana pasada y bueno, y las que acontecieron ahora, donde en un mismo día una misma plataforma, obviamente con un poder grande, adquisitivo, obviamente, dando noticias negativas que no estaba obviamente al alcance de todos supuestamente, y eso hizo caer el precio y después obviamente subió. El mismo día dieron una noticia lo contrario a lo que habían dicho unas horas antes, ¿sí? Matrix, no me acuerdo bien el nombre de esa financiadora, Matrix, bueno, después lo tengo en la punta de la lengua. Bien, salió por Twitter, ¿se acuerdan? Bien, vamos a ver un poquito mechitas entre esta semanita, rechazos, ¿sí? Un pez espada esto, con el cuerpo también inclusive en descomposición. Estamos ahí ya seco, ¿no? No te vas a comer una, ¿viste? Cuando comes pescadillo, ¿sí? Tenés que tener cuidado con la espina, ¿no? Ven acá, lleno de espina está. Bien. Velas de hoy, ¿sí? Vela de ayer, vamos a meternos dentro de la velita en velas horarias. Y dice... Bien, ahí tenemos lo que son las velitas, vamos a ver si podemos encontrar algún patroncito. Sí, vamos viendo obviamente zonas de rechazo, por ahora patrones no, obviamente para scalping estoy hablando, no para intradía. Vamos a meternos dentro, porque estamos viendo, fíjense en esta zona, un canal obviamente, que viene respetando ya prácticamente, a ver acá tenemos... Sí, desde el jueves, ¿no? GMT-3 mi país, así que desde el jueves 8 de la mañana, que esto viene obviamente respetando un canal, ¿no? Sería un rango, ¿no? Una consolidación que la estamos viendo después de obviamente rompimientos bruscos, fallas clímax. Este sería un clímax, podemos llamar, con una mechita si vamos a temperaturas un poquito más grande, como por ejemplo la diaria, ¿sí? Vamos a meternos dentro de las velitas en este canal bajista, sin fuerza, un canal que va tranqui, obviamente porque lo estoy comparando con velas con volumen más poderoso, ¿sí? 15 minutos. Bien, canalcito. Al que le guste operar algo de scalping en este momento, obvio, dentro de un rato. Ahora, en 30 minutos tenemos noticia fundamental, así que yo te diría que esperes. Pero, si sos scalping duro y puro como lo que hicimos ayer, rapidito, en 3-4 minutitos, podés buscar acá zonas, obviamente en este canal, ¿sí?
pero ojo, que acá puede formar un fractal, ¿sí? Si forma un fractal y queda otro toque, ya tenemos dos toques y puede pasar que el precio empiece a interactuar en esta compresión dentro del canal, ¿sí? Tomando varios toques de arriba, o podemos tomar también estos dos canales. Acá vamos a marcar un poquito. Obviamente tenés que estar viendo de qué lado te metes, del canal bajista o del canal alcista. Bien, esto puede ser que no termina ahí, ¿no? Obviamente uno se apresura muchas veces a marcar, tenés que esperar que marque otra, ¿no? Otra vela más por lo menos para ver algún fractal. Pero esto lo vemos en M1, por ejemplo, o en M5. Ahí sí vamos a ver, ven, que se está formando una vela elefante, entre comillas, que puede llegar a envolver la anterior y la próxima la podés disparar acá, ¿no? Obviamente marcas esa zonita, podés dispararle hasta esta zona, ¿sí? Sabiendo que viene un canal bajista en temporada de 15 y H1, ¿sí? Un canal tranqui. Ahí va, por ahora. Así que bueno, gente, estamos dentro de un canal y dentro de compresiones en distintas temporalidades menores. Aquí mismo no se duerme hoy. ¿Quieren ver el fractal armadito? Vamos a ir a 1 minuto y van a ver qué es lo que les digo. En 1 minuto podés operar. Por ejemplo, ven acá, ahí está, ¿ven? Ahí está, eso era lo que les decía. Ahí podés bajar un poquito esto ahí, ¿sí? Y ahí se apoya con un pullback, podés irte. Pero ojo, yo me iría si fuera al revés la situación. Sí se puede ir y es muy probable que le guste venir a visitar estos altos o el que está acá arriba, ¿sí? Que parece poco, pero para 1 minuto, un lindo, ¿no? Trayectoria que podés agarrar. Pero sepan que el canal de H1 y de 15 es bajista, ¿sí? El que les marqué recién. Si eso diera al revés estaría bárbaro, ¿sí? Bien. También podés poner un FIBO acá, ojo, un FIBO acá y irte no en compras sino en ventas, Eso tenés que ver los patrones, bien, en distintas temporalidades. Tomate un mate, vamos. Soñarte nunca más, no repetirte más. Jamás. Ahí se va, Pica, a ver. Que lo toque. Vamos. Bien, vamos a ver, antes de pasar a Bitcoin, vamos a arrancar con el calendario económico. Me voy a ir para ahí un segundito. Bien, ¿dónde está el calendario? Recuerden, gente, que no hago publicidad. Seguramente esto lo va a estar escuchando alguien en diferido de algunos pepes que lo llegan a ver porque de mañana trabajan, que está bárbaro que trabajen. Así que les doy las gracias por poder ver en diferido. Eso está bueno siempre, ¿no? Recalcar, ¿no? Muchas gracias a los que tienen el poco tiempo para destinarlo en ver algo de esto que hacemos todos los días en vivo y que no se pueden sumar al streaming en vivo porque están o trabajando o haciendo otras actividades. Obviamente siempre ustedes traten de poner como principal lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Y en algún momento cuando se puedan sumar al streaming, bárbaro también, ¿sí? Acá somos todos pepes, ¿sí? Nos ayudamos entre todos. Miren, ahí va, qué bonito. ¿Vieron cómo fuimos encontrando en distintas temporalidades? Obviamente me gustaría que esté al revés a mí, ¿no? Pero bueno, porque esto puede caer en cualquier momento siguiendo el canal horario, ¿sí? Por eso lo tenés que saber. Y cerrar un parcial no acá arriba, sino acá, ¿sí? Bien. Escucha, dale. Me voy a calendario. A ver. Ahí tenemos calendario económico, 45 minutos dice, pero debe faltar mucho menos. No, debe faltar menos de unos 34 minutos. Eso se tiene que actualizar. Vamos a tener el IPP mensual ahora a pasitos, previsión 0.1 correspondiente al dólar, ¿sí? Anteriormente tuvimos noticias donde el Producto Bruto Interno de la libra esterlina, el porcentaje, la previsión 0.2 y estuvo por encima. Así que seguramente vamos a ver una libra saludable alcista. Eso lo veremos para esta sesión que está por comenzar a 3 minutos. Estamos de la sesión de Nueva York, pero continuamos con la de Londres, gente. Así que bueno, alto impacto, siempre chequeen 2 o 3 plataformas, no se casen con una sola. Acá tenemos también otra plataforma para chequear un poquito. A ver acá. 10 de enero, 11, 12. Mirá vos acá que no me sale. Mirá vos qué raro que no salga. Bueno, chequeen las fundamentales, a ver que tenemos 10 y 30, el que esté en vivo, Todavía no vi si hay algún Pepe subido ahí con nosotros. Bien, vamos a chequear después por las dudas, Vamos a ir bajando un poquito al muchacho que nos acompaña de temprano y vamos a cambiar un poquito de música mientras. Estoy solito, gente, Así que el que acompaña, que vaya manejando la música, aunque sea así. Vamos, a ver.
si estás tan sola. Un pulpo tengo que ser, gente. 50 cosas abiertas tengo. No sé si les pasó una vez cuando tienen muchas cosas que hacer y no terminan haciendo una, y no sé si ir para la izquierda, para la derecha. Estoy acá, ¿por qué estoy acá? Tengo que operar en vivo. Tengo que operar en vivo. No, estaba con el bot. No, tenía que hacer un backtesting. Me dijeron que pase un tema. Tengo que leer los comentarios. Una cosa, a mí me gusta, pero te quedás loco después, ¿viste? Termina el vivo y te tenés que meter a una pileta, ¿viste? De natación de 500 kilómetros más o menos, para refrescar la cabeza. A ver, ¿dónde estamos? Bien, acá. Ahí estamos. Calendario, ya está. Ahí está, muy bonito el señor, pero vamos a pasar, obviamente vamos a compartir un poquito, a ver acá qué podemos poner, como para dejar un ratito y después vemos de elegir temas, ¿no? Vamos a dejar una listita acá, escucha, dejamos Toxi Taxi, ¿sí? Ya una repetición parece, pero está lindo, ahí dejamos. El Toxi Taxi viene y va, y vos vas detrás, escucha. ¿Qué tenemos allí? Preso como un animal. Una voz de coro tremendo el tipo, ¿eh? Bien, basta de cantar. Nos vamos al índice rápido. Índice del dólar. Vamos a ver qué tenemos. Estamos en un... Digo, qué raro las velas diarias hoy. Claro, vamos a las velas diarias. Ajustamos acá la cortina de mi abuela, le llamo esto. ¿Vieron cuando... ¿Se acuerdan cuando iban a la casa de tu abuela? Tenían esas cortinas de plástico, de colores, colgando. ¿Se acuerdan? No sé si alguno sabe lo que les digo, ¿no? Pasabas por la puerta de la cocina del patio y te pasabas como otro mundo, ¿viste? Las cortinas ahí caídas con colores y ¡trap! Sonaban, ¿viste? Y te metías ¡trap! Y cada tanto te quedaba alguna clavada en el cuello, ¿viste? Tremendo, ¿nunca les pasó? Pasabas rapidito, ¡ay! Ahí ahorcado quedaba. Bien. Miren, acá tenemos un bull, ¿no? Esto sería un toro, pero más que toro, como dice el amigo Jexus acá, esto no es un toro, esto es un chancho toro. Tremendo. ¡Ay! Dice, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo compraste? Te dije que compre ayer. ¿Cuándo compraste? Le dicen al chanchito. Hoy. Pero te dije ayer, le dice, ¿viste? Tremendo, ¿eh? Y el gallo le dice, ¿y qué quiere que le haga? ¿Y qué quiere que le haga? Le decía el gallito, ¿viste? Y obviamente que la oveja lo ayudaba porque era amigo del chanchito, le decía cuá. No, el pato. Si la oveja habla así está re loca, era tartamuda. El patito lo ayuda al chanchito y le decía cuá. A cualquiera le pasa, cualquiera le pasa eso, ¿eh? No, y la oveja era la botona, ¿eh? Podemos estar 2 horas así, ¿eh? Porque la oveja decía, me parece que lo hizo a propósito. Bien, me recibí con eso, gente. Es viernes, ¿saben? Se viene un asadito a la noche, así que estoy contento porque lo tengo que hacer yo para disfrutar un poco esta semana que estuvo linda en personal, ¿no? Algo personal lindo que tiene que ver con el trading, con lo que hacemos todos los días, con lo que hago de forma individual, que no me gusta comentar mucho lo individual, pero está bueno que sepan que está bueno, que se puede, y bueno, y que la vas a pasar feas también, pero lo importante es no bajar los brazos y seguirse, siempre. Ahí está el trader rentable, el que se las banca, ¿no? Que pone el pecho. Bien, gente, diaria, miren lo que estamos viendo. ¿Se acuerdan este rectángulo que les marqué ayer o antes de ayer o no recuerdo cuándo? Una consolidación. Fíjense que el precio no puede salir de esta zona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una semana y un día el precio consolidando con rechazos. Acá es un clímax o una falla, puede ser también. Tendríamos que ver en velas de 1 hora, pero es lo mismo. Sobresale y se vuelve, fue una amague, ¿no? Para ver si llegaba a un alto anterior. Estos altos que venían en caída, ¿ven? Porque viene hacia abajo. Y bueno, obviamente encontramos consolidaciones que se afirmó, está fuerte la zona. Vamos a ver por qué es lo que está esperando el índice, ¿no? Obviamente, para poder despegar y salir. ¿Cuándo saldrá, dicen ustedes, de esta zona? ¿Saldrá hoy o la semana próxima, gente? Por ahora, no estaría mala la idea, lo que pasa que viene la fundamental, buscar compras hasta la mecha que está acá arriba, ¿ven? Hasta acá, porque la puede venir a tocar. Y acá arriba, podés buscar una linda venta, o un poquito más arriba, con algún Pepe rechazo, pero eso tiene que ser en velas de 15-5 minutos, ¿eh? En mi caso seguramente en unos, ¿eh? Vamos a velas, cuando nos metamos dentro de esta vela, que tendríamos que buscar a favor del dólar, seguramente vamos a encontrar una tendencia alcista interesante para M1, pero recuerden que estamos en una consolidación diaria, ¿eh?
ahí justo a tiempo. Miren qué lindo lo que le decía. Esa mecha que les estaba diciendo diaria es esto que está acá, donde los muchachos esperan los order block o zonas para poder meterse en ventas, ¿sí? Ustedes acá, en vez de esperar 3 horas hasta acá, podés buscar compras de acá hasta acá y después te vas en ventas, ¿sí? Obviamente, ahora no, porque en 20 minutos tenemos fundamental. Pero si sos atrevido, le pones poquito y estás, ¿sí? No dejes que pase el tren tampoco. Pero tampoco te tires a una pileta vacía, ¿sí? O insegura, ¿sí? Porque hay cocodrilo, hay ballenas, perdón. Hay ballenas que te pueden comer. Ahí está, ¿ven? Esta es la, si vamos a un minuto, esta es lo que les decía, la pequeña tendencia alcista en un minuto dentro de esa vela diaria que es hermosa alcista. ¿Ven? Todo esto donde va rompiendo, miren acá, rompe un high o lo que le llaman muchos el boss, que sería rompimiento de la estructura en esta temporada, porque si vamos a temporadas grandes, puede ser que sea un choch, ¿no? Que sería una tendencia contraria, ¿sí? Cuando ya cambia la tendencia o la quiere cambiar. En este caso rompe estructura alcista, rompe, va hacia arriba. Mirá qué hermoso con un FIBO para buscar una comprita acá. Obviamente no te metas porque falta poco, pero no estaría mal que acá, ponele ahí, ¿no? Que busques un rompimiento sin miedo. Podés meterte. Muchos ponen el bajo, ¿no? El bajo acá y otros lo ponen un poquito más arriba, otro más abajo, dependiendo el riesgo-beneficio. Pero esta zona, que tendría que ser una orden pendiente, tendría que ser, a ver acá, Fibonacci retroceso. Ven por ejemplo acá, ¿no? Tendrías que buscar por lo menos esta zona, justo por acá. Mira, lo puse al ojo casi, un poquito más abajo inclusive. Y si se va para arriba, podés meterte, si rompe 0.23 hasta sacar un parcial en el alto que está acá arriba. Esto es un ejemplo para todas las temporalidades. En M1 capaz que es muy poca la distancia, ¿sí? Y en el caso de que rompe, podés seguir con el otro parcial y agregar lo que ganaste acá, ¿no? Lo que sacaste en parcial o un poquito. Siempre tratá de salir en ganancia aunque sea lo mínimo, ¿sí? Así que es interesante. Y en el caso de que digas no, podés esperarlo tranquilamente ahí arriba, ¿sí? Porque con una orden pendiente, primero espera que rompa el altito y bueno, pero si lo agarrás acá es interesante, tenés 2 o 3 zonas para hacer alguna, ¿no? Algún promedio también. Pero bueno, ahí está, gente. Vela alcista, lo que es el índice del dólar, pero en velas diarias sabemos que estamos en una consolidación de una semana y un día, ¿sí? Y cuando nos vamos metiendo dentro nos encontramos con este dibujo chartista, con estas ondas de helio dentro de otras, que son los fractales, ¿sí? Bien. Ahí vamos, muchachos. Obvio que esto a mí me gustaría un poquito más abajo que caiga, pero ¿qué pasa? Que me pongo a ver el pasado. Miren, siempre observen la estadística del pasado, los retrocesos. No superaron, esta sí superó, este retroceso alcanzó a superar la mitad de esta pequeña tendencia, ¿no? De esta onda que rompe este high, ¿no? Acá. Pero el resto, fíjense en que no llegan ni al 0.23 de Fibonacci, ¿sí? Este sí, este te puedo decir que llegó al 61. A ver, vamos a ver si llegó. A ver, ahí. Ahí, lo pasó inclusive. Casi llega a otro numerito que me gusta mucho de Fibonacci. Bien, ahí estamos, gente. Ahí está, esto es una amague, puede ser una amague. Recuerden que eso puede meterse o acá arriba con una orden pendiente o con algún número de Fibonacci, con algunas ordencitas armadas ahí, ¿no? Sabiendo que si cae, bueno, podés hacer alguna técnica de las que vemos todos los días o que te toque el stop y listo, ¿sí? Si está subiendo, ¿por qué no puede seguir subiendo hasta esta zona que les decía, por lo menos, ¿no? Acá, ¿ven? Ahí, miren. Hasta acá arriba, hasta ahí. ¿Cómo no puede ser? En vez de estar 3 horas esperando acá una venta por un order block, ¿no? Y decir que hiciste 10-1, como dicen los muchachos, haces una comprita, ¿sí? O espera que llegue también, ¿no? No es nada. Bien, seguimos. Escuchá. Una linda damita de Concordia. Vamos a sacar estos dibujos, nos vamos a ir de vuelta. Vamos a pasar por el GER, ¿sí? Me interesa el GER mucho. Siempre lo suelo ir mirando cuando no estoy con ustedes, porque me interesan algunas cositas. ¿Qué es esto? Guerilla, mirá, esto cómo se respetó todo esto. Si habré estado acá viendo cositas interesantes. Bueno, ahí está, está armando para el que opera lo que es, obviamente, lo que tiene que ver con, ¿no? Con el índice de Alemania, GER 40, no sin adelante, ojo,
Bien, el GER 40, antes era 30, recuerden, se agregaron 10 empresitas más, chiquititas son, como Adidas, como Puma, ¿viste? Bueno, ahí están, las 40 mejores de Alemania, gente, al que le guste operar. Después tenés el NADA, el S&P 500, obviamente correspondientes al país norte de Estados Unidos, que está arriba nuestro, ¿sí? Pero nos vamos a ir ¿a dónde? Al oro, quiero ver el oro cómo está, velas diarias, miren lo que es esto, una maquinita, vamos a poner el radar ahí. ¿Qué pasará con el oro hoy, gente? Vela alcista también, ojo al piojo, viene con un mechazo arriba, donde llegó y se está devolviendo. Veremos si esa vela queda con cuerpo alcista en el día, o con cuerpo bajista. Puede ser que, no sé, que se dé vuelta, como todo, ven acá. Esto arrancó con una vela azul hermosa, se devolvió, y acá arriba la ballenita dijeron, tomá, ¿no? Así que ahí está, vela alcista, fíjense en el panorama un poquito ahí del orito. Y bueno, si vemos un poquito lo que es velas de 15 minutos, vamos a ir al grano y rapidito, así nos vamos al MT4. Ahí estamos viendo, ¿sí? Una vela alcista de velas de 15 minutos dentro también, que están dentro de la vela diaria. El retroceso, esto que están viendo acá es la mecha que veíamos en la vela diaria. ¿Se acuerdan que les dije? Miren esa mechazo que hay en la vela diaria arriba, que está arriba de la diaria. Bueno, es esto que está acá en caída, ¿sí? Que también pueden utilizarlo ustedes como ¿no? un retroceso que, si se apoya en zona saludable, respeta bastante acá el oro. Mira, acá tenés dos toques, mecha y un retroceso con un piquito. Es lindo para meterte o buscar alguna orden pendiente, ¿no? Que te agarre por encima en compra y que vaya hasta la mechita. Y si vale, seguís acompañando. Pero fíjense, cuando llegue acá el oro, miren, vamos a ir un minuto. A ver si lo respeta. Yo sé que es muy bueno respetando. Vamos a ver qué hace. Un segundito. Me tomo un mate, mientras voy. No sé, ¿quieren que pongamos el bot hoy? ¿Me pueden chequear si las noticias fundamentales están bien dadas por las dudas? A ver, voy a chequear acá otra plataforma por las dudas. ¿Qué estaba viendo acá? Calendario. Hoy estamos en 12, ¿no? A ver, hoy es 12, calculo, sí. Bueno, acá me está tirando la libra, pero no me está tirando como alto impacto el dólar. La libra ya pasó. ¿Qué podemos poner? A ver, otro. A ver, acá este. ¿Dónde estamos? Acá. Acá. Bueno, lo pone como alto impacto, obviamente, ¿no? Pero me extraña que en esta plataforma no esté como alto impacto. Pero bueno, igual, ya 2 con alto impacto tenemos que estar atentos, ¿sí? Bien, siempre chequen 2 o 3 plataformas, siempre, ¿no? De noticias fundamentales. No para que lo operes, porque si lo operas te puedo asegurar que el 90% va a perder, porque primero que los mercados están manipulados, segundo el spread, el deslizamiento, ¿no? Y obviamente cuando te metes a operar se te puede llegar a trabar la plataforma y muchas veces vas a meter la orden, ¿no? O la vas a dejar programada, obviamente, y yo te puedo asegurar que no te la toma, pareciera que se te tilda todo, volvés a ver si la podés poner y muchas veces cuando comienza al minuto la gráfica que terminó de, ¿no? de quedarse ahí en pausa, te encontrás con 3 o 4 operaciones en negativo. Tengan cuidado porque eso pasa mucho, ni se metan, alejate 10 minutos y metete con tus estrategias, Bien, yo les quiero dar una idea nada más porque me ha pasado muchas veces y bueno, después estoy todo el día para recuperar una operación que era un movimiento nada más, obviamente con un stop también, ¿no? Yo hago otras cositas que me gustan a mí, pero ahí está, ¿no? Hasta que te cansás y decís, bueno, me voy con el 1% en negativo, pero no con el 5% en negativos, A ver si hay algún Pepe. Acá hay uno, mirá, ya se sumó. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va, señor? Espero que estés bien, campeón. ¿Y cómo va Pepe Stop Loss? ¿Todo bien? Con el swing, sí, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí, Vamos a ver si hoy podemos llegar a hacer alguna operación. ¿Viste ayer, Agustín? Ayer hicimos en 1 hora y media. Recuerden que los vivos son de 3 horas más o menos, pero este mes y el anterior que pasó voy a estar medio complicado y trato de estar hasta las 11, 11 y 5, 11 y 10 de mi país. Pero igualmente estamos todos los días, ¿no? En vivo, dando la cara, operando en vivo, que eso no lo van a encontrar en muchos lugares. Ayer que hicimos, no sé si te acordás, el bot que armé, el bot telaraña, que hizo un par de operaciones. Operamos la fundamental con el bot que armé de fundamental
cuales nos metimos nosotros de forma manual en una operación que les dije al azar, elijan ustedes el par que quieran y me meto. Obviamente no me voy a tirar una pileta, ¿no?, que está vacía, pero muchas veces me decís algo, lo miro y puede ser que el momentum, ¿no?, el movimiento en ese momento da la chance de que podamos hacer una compra, una venta, y lo damos. Y si no, obviamente buscamos patrones, zonas, estructuras, mirando obviamente temporalidades mayores para ir pasando a menores, y bueno, y cada uno con su forma de poder manejar la cabeza, porque yo les digo la verdad, gente, yo puedo tener indicadores que armo, pero no los utilizo. Yo les digo la verdad, yo opero a gráfica limpia, puedo tener robots, indicadores, ustedes pueden ver que vendan, personas que vendan indicadores, que te digan el santo grial de una estrategia. Mentira, gente, el santo grial está en vos. Créanme lo que les digo, se van a dar con el tiempo. Yo me di contra la pared 1000 veces. El santo grial está en la gestión de riesgo que vos te armes, ¿sí?, que la tenés que respetar, y tu psicología. Después, si sale una flecha, si se cruza una media móvil, si hay una sobrecompra, una sobreventa, si hay un order block, eso ya depende un poco más del mercado, obviamente, que lo tenés que respetar, pero muchas veces el mercado vos sabés que está manipulado. Y obviamente que te tienta a hacer algo para... ¿Vos te pensás que las ballenas no saben que está de moda operar el Smart Money y todo el mundo espera las zonas o los imbalances o zonas para meterse? Obvio que sabe. Lo que pasa es que los que te venden humo del otro lado te muestran cuando ganan, no cuando pierdan. Te muestran fotos o te muestran cuentas, ¿no?, entre comillas auditadas, ¿no?, que todo es, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer con esa gente es decirle: operá en vivo como Pepe Mila todos los días. Eso, operá en vivo, operá, no hagas proyecciones como esto que estamos haciendo. Esto que estamos haciendo ahora son proyecciones, no es operar. Operar en vivo es metete a la cuenta, adelante todo, y estate así 1 año y medio como vengo yo todos los días operando. Y bueno, eso es lo lindo, ¿eh? Ahí está el quid de la cuestión, ¿sí? Y ahí sí le pagás los VIP y le pagás todo lo que te venden. Yo igual te diría que no paguen nada. Pero bueno, seguimos y ojalá que les vaya bien a todos. Pero gente, créanme, hice un video muy tonto, chiquitito, de 2 minutos del Santo Grial. Mírenlo y denle like, ¿sí? Fíjense en el final, es tremendo, ¿eh? Ahí se van a sentir identificados con muchos grupos que andan dando vuelta que te venden humo, ¿eh? Y encima van a encontrar cientos de personas que están en vivo con ellos, que parecen corderitos que no se dan cuenta. Yo no lo puedo creer. Pero está bien igual, ¿eh? Cada uno, si le gusta vivir así, que no les digan la verdad, es así. Hablaba con un psicólogo amigo y me decía que la gente no le gusta que le digas que no va a ser rentable, o no le gusta que le diga la verdad. Se van. Y bueno, acá estamos con la verdad. Y la verdad es la verdad. Y es así, ¿no? El vende humo es vende humo. Seguimos, muchachos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver un poquito, primero los mensajes y después me paso a... gracias a Agustín por estar, aguante Agustín, que ya le decimos Pepe Stop Loss, gracias por ir agregándose el nombre. Está bueno porque el día de mañana, si agregamos algún NFT, algún muñequito de los que están siempre, ¿no?, vamos a agregarlo a ustedes, chicos. ¿Cómo le va, señor? Hola, ¿de dónde sos? Espero que estés bien. Hola, ¿cómo andás? Gracias por sumarte, Faltan 30 minutos, muchas gracias. Sí, señor, o señora, no sé. ¿De dónde sos? Bien. Ricardo, ¿cómo le va? Pepe Paragua, ¿no? Viste, ya me voy acordando. Aguante Pepe Paragua, acá estamos. Viste, ayer varias cositas hicimos. Obviamente entiendan, chicos, en 1 hora y media no quieras que hagamos, ¿no?, miles de cosas, pero fíjate que hicimos casi un resumen de lo que te cobrarían en un curso, capaz. Operamos, analizamos, pusimos fundamentales para operar, puse un bot para operar, operé de forma manual, hablamos, tips, consejos, todos los días sigue, gente. Así que, y todo gratis, ¿no? Obviamente. ¿Cómo le va, señor? ¿Bien? Ojalá que todos los días puedan sumarse al vivo. Recuerden que estoy medio enojado con YouTube porque el algoritmo es medio malo, le da la oportunidad a la gente que estafa o que son chanta, y lo que hacemos las cosas bien no nos sigue, ni mi sombra me sigue. Así que no sé, díganme ustedes, ¿tendré que empezar a mentir, gente, para que se sume más gente en vivo? Y bueno, quedaré solo. Soy así yo, igualmente está bueno que ustedes, si conocen otra gente, me la sumen al vivo, De todo un poco, Argentina, ¿cómo le va?
¿Cómo lo ves a Bitcoin? Lo veo que va a reventar, vamos a sufrir un poco. Ojo, no tengo Bitcoin en mi almacenamiento, ¿no? En mi cocina, en la heladera cuando abro, no tengo Bitcoin, ¿no? Lo tuve en su momento, lo fui cambiando, ¿no? Y por pochoclos para ir al cine, ¿no? Y ¿se acuerdan lo que le daban los Bitcoin y no valían nada y los canjeaban por alguna pizza o lo que sea? ¿Te querés morir o no? Pero bueno, Bitcoin va a llegar lejos, gente. Con esto que pasó esta semana, esta noticia positiva, obviamente, que pertenezca obviamente a los mercados tradicionales, esto va a hacer que de a poquito la gente que no quiere comprar en plataformas descentralizadas o que le tiene ese miedo, bueno, un poco más regulado obviamente, que hace que esto crezca y va a ir de la mano con las cripto. Aparte viene el halving, así que yo te digo, si empezás a comprar ahora te puede llegar a pasar de que te comas una caída en algún momento, pero tranquilo, la idea es que promedie más abajo, estás comprando más barato. Si cae, ponete contento, ¿sí? Si tenés que comprarte arriba, tranquilo, porque si no las vendés vas a tener la misma cantidad. No es que, si compraste, un ejemplo, ¿no? Ponele que tenés mucha plata, te compraste 10 Bitcoin, ¿no? Bueno, si vos los 10 Bitcoin caen, obviamente que va a estar, ¿no? La cabeza te explota. Pero mientras no los vendas, los 10 siempre vas a tener esos 10 Bitcoin. En algún momento vos sabés que va a llegar a 100.000, a 200.000, eso se los aseguro. Pero es solamente esperar. Y esperar y ver cómo manipulan las instituciones que cada vez se van a ir sumando más al paquete de los mercados de cripto. Y va a dejar de ser tanto un monopolio, aunque lo es también, porque va a haber más cantidad. Ya las instituciones van a tirar de los dos lados, ¿no? Un equipo de fútbol contra otro de los grosos, ¿no? Pero bueno, sí, le va a ir bien a Bitcoin, obviamente, ojalá, ¿no? Uno no sabe, no tiene la bolita de cristal, pero que no sabemos qué va a pasar con este hermoso y querido planeta Tierra, pero por como vemos todo, es un bull market interesante, positivo para las cripto, para Bitcoin. Va a llegar el halving, vamos a comernos algún susto seguramente, como porque obviamente, ¿qué piensan la ballena? Che, estos piensan que cuando llegue ahora el halving se va todo para arriba y vamos a hacer algo para asustarlos, así que tranqui, si cae, comprá más barato, si cae, comprá más barato. Mirá, por ejemplo, los que compraron hace 2 años en 60 y esto llegó a 12 de vuelta, ¿no? Ahora hace poco, ponele a 12.000 o a 15.000, a 14, a 13, no sé, a 18. ¿Qué pasaba ahí? Los muchachos, ¿qué hacían? Se desesperaban. Bueno, si hubieras comprado hace un año nada más, tampoco es tanto, y hubieras comprado cada 5.000 que va subiendo, ¿no? Un poquito, mira ahora. Lo que está en 60 en negativo lo saldaste con lo que viniste comprando de abajo y estarías en este momento en positivo. Pero es tiempo al tiempo, pasito a pasito, ¿sí? Pero si me hablas de actual, de ahora, tendrías que aprovechar y hacer scalping, ¿sí? Comprar algo de Bitcoin, pero hacer scalping. ¿Por qué? Porque el mercado es alcista, entonces pone orden en las plataformas, ¿no? No te cases con las monedas, tenés alguna que te guste, como en mi caso, Mina, por ejemplo, que es muy buena, pero tradealas también, ¿sí? No te digo que tradees todas, pero tradea algo, no sé. Tenés $10, 100, 1000, lo que puedas, diversificalo, compras un poquito, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo de Solana. Bueno, cayó hoy en la sesión de Londres, comprá un poquito, pero cayó, sí, ¿qué importa? Si vos querés comprar barato, o qué querés comprar, la zapatilla más cara, si te la están vendiendo barata y son la misma que en otra marca que está más cara, cómprala barata. Cuando cae, comprala, y en la sesión de Nueva York o al otro día, puede caer un poquito más, pero la recuperaste, está por encima, y poné una orden que te lo convierta en una moneda estable, USD Tether. No quieras tener la Solana porque subió para toda la vida. Entonces, cuando sube y se pasa a una moneda estable, no sé si me seguís, ¿no? Supongamos acá, te doy un ejemplo, cámara. A ver si me anda el dibujito, a ver. Es muy curioso. Espérate, a ver, no sé si me estás escuchando, si no, dejo. Pero te puede interesar. A ver, tenía un pizarrón que había armado, pero como se me borró todo acá de la programación, no sé qué pasó un día. A ver acá. Pizarrón, no lo tengo. Wow. Acá lo tengo. A ver si funca esto. No sé si va a andar, a ver. No hay propiedades disponibles, quiere decir que no funca. No funca, A ver. Propiedades. Buah, no sé qué habrá pasado. Y bueno, mirá,
¿Cuánto queda para la fundamental? 8 minutos. A ver, un segundito, déjenme ir a ver la fundamental, un segundo, y ya. Bien abiertos. ¿A qué hora es? Bueno, acaba de figurar en la plataforma 13:30 porque es GMT00 esta plataforma que estoy utilizando, ¿no? A ver. Bueno, hoy puede llegar a que me toque y que me saque. Le voy a poner muy poquito porque soy terco, pero el stop va a ser chiquito y yo no la voy a operar. La voy a operar Pepe Fundamental. Así que bueno, a ver ahí. Ven a mi casa suburbana. Bueno, lo dejo ahí, 15, ahí está, listo, lo dejo ahí. Vamos a ver si esto funca. Primero voy a apagar el bot de el oro porque me va a ser un desastre. Esta semana fue el bot este que armé, que le puse telaraña. El que no sabe, que mire, ahí lo voy a activar, ¡pac! Ahí lo activé. Ustedes no lo están viendo, se los comparto para que vean un segundo. Ven a mi casa suburbana. Estamos. Ahí puse el bot del euro dólar. Falta muy poquito para que llegue. Lo dejamos. Esperamos un poquito. Y bueno, mientras, si quieren, les explico eso que les decía. Para que puedan sacar todos los días un poquito de dólares. Es algo que parece sencillo, pero tenés que ser constante. Y te puedo asegurar que la cuentita te va a ir creciendo. Y eso lo podés poner para comprarte una cuenta de fondeo. O para comprar alguna monedita. Y vas creciendo la cuentita, ¿sí? Ahora, si cae, no vendes. Si sube, que te convierta en USD Tether, ¿sí? No le cuentes a nadie, ¿eh? Si querés te lo dibujo. Tengo que armar el pizarrón nada más. Mala, ahí me dice el amigo, a ver, está bien, acá estamos para ayudarte. Voy a bajar un poquito la música, porque la idea no es, mira, me contó algo y no, a mí me interesa mucho, sobre todo los Pepe que están todos los días, o que tratan de estar o ven en diferido, está bueno darles una mano si sirve la gestión psicológica por experiencia que uno ha vivido, ¿no? Como ustedes también, si ustedes han pasado algo parecido al amigo, está bueno que le den algún consejo, ¿sí? Como les gustaría a ustedes que le dé el mejor consejo posible, ¿no? Obviamente, aunque no lo conozca, acá la idea es que somos todos Pepes, amigos, compañeros y nos ayudamos de verdad, ¿sí? Bien. Un segundito. Ahí está, bajo un poquito la música que quiero ver qué me pone el amigo. Me pone, a ver, que no alcanzo a ver. Dice, mala semana para mí, después de hacer mi primer retiro, voy 13% negativo, pero no pasa nada, la pérdida es parte de la ganancia. Sí, señor, no pasa nada. Lo que estás ganando, yo te doy un consejo porque me ha pasado muchas veces, lo que terminás ganando, que está bueno que no lo repitas, es la experiencia. Porque vos podés tener 3 en negativo, pero yo te puedo asegurar que eso no te lo olvidás más. Y seguramente lo podés llegar a repetir en un futuro porque el ser humano vuelve a repetir los mismos pasos que da negativos muchas veces. No sé por qué, te lo digo porque soy así muchas veces. Lo que les digo muchas veces lo termino, ¿no? Cuando estás solo en tu computadora, vos solo sos el que le das, ¿no? Al mouse, a la orden de compra, a la de venta. Depende de vos. Pero tranqui, por lo menos lo contás. Estás liberándotelo de adentro. Está bueno. Largalo. Cualquier cosita, cualquiera que esté en negativo, como cuando estás en positivo. Sí, estás en negativo, todos hemos estado. Y tranqui, porque eso sirve como experiencia. Y si no haces mal la gestión, obviamente que podés ponerte, ¿no? Bien a recuperar, pero cuesta un poquito con un 13, pero se puede, porque te digo que en mi época he estado, no sé, no te digo porque tremendo lo mío, era un animal, hasta que me di tantas veces contra la pared que un poquito fui aprendiendo. ¿Cómo le va, Pepe Nargos? Espero que estés bien, ¿eh? Muy bien. Estamos esperando una fundamental. Acá vemos si... ¿Ustedes tienen alguna estrategia para compartirle a algún Pepe de estos que es pobre, ¿no? Que necesitan una mano realmente, que necesitan una mano, ayuda? Obviamente yo estoy todos los días, pero quizás solamente mi experiencia no sirve y la de los demás quizás tienen muy buenas experiencias vividas, negativas o positivas, todo sirve para la experiencia, así que eso está bárbaro para ayudar. Siempre háganme caso, gente, ayuden. Si es posible, hacelo por lo menos acá en el planeta Pepe sin nada a cambio, si te animás. Si tenés las agallas de hacerlo sin nada a cambio, sos un Pepe más, ¿eh?
Así que lo que necesites de corazón, Ricardo, después comentanos en el grupo, los chicos te van a ayudar en Telegram, ya los vas conociendo, los que escriben son siempre los mismos por ahora, a otros quizás les da vergüenza, o venían del mundo de los NFT, que era el grupo que tenía armado hace un tiempo atrás yo, ¿no? Que no conocen mucho de Forex o de cripto, pero el resto, si se animan a ir sumándose en Telegram, poneles ahí esto que pusiste, lo que sea, algún consejo, chico, lo que sea, obviamente que yo también me voy a sumar ahí y podemos hablar por las tardes, podemos poner la radio esta que les decía para que ustedes se saquen las dudas. Una cosa es hablar acá, adelante todos, e inclusive escribir es un poco complicado, explicar lo que te pasa. ¿Qué pasó ahí? A ver, perdón, saco esto porque tengo la fundamental. ¿Cuánto falta para la fundamental, che? 2 minutos, a ver. Ya sigo leyendo si hay algún Pepe. Recuerden, les vuelvo a repetir, gente, no hago publicidad y seguramente somos poquitos siempre, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué no hago? Porque me cansé. Cuando hago publicidad o invierto algo es como que no me devuelve lo mismo que yo entrego YouTube, y te da un poco de bronquita eso, porque si no, pará. Que de boca en boca los amigos me estarán ayudando seguramente, y bueno, si traen algún amigo me tienen que decir, y yo les voy a regalar algo seguramente, ¿sí? Algún indicador, un libro, lo que quiera, me da lo mismo, no es por tampoco, si no querés traer nada, no traigas a nadie. La idea es avivarlos y que nadie te meta la mano en el bolsillo, ¿no? Si es posible. Cuando veas que alguien te mete en la mano en el bolsillo, dispara, y si es en el grupo nuestro, me avisas a mí, obviamente, ¿no? Bien. Gracias, genio. Dice ahí, sí, yo compré cuando estaba en 38 y ahora lo estoy moviendo un poco ya que se detuvo. Muy bien. Disculpa que voy a ver acá la fundamental y seguimos charlando, a ver, que no se me pase. Bueno, viene perfecto lo que es las operaciones, los bots que voy creando, pero puede pasar que hoy reviente la térmica. A lo que voy, más que un stop más en mi vida, es una mancha mal tigre, no pasa nada, así que todavía no, pero vamos a ver qué pasa. Si dispara, si es tan fuerte, en plataformas está como fuerte y en otras está como medio, ¿no? Medio impacto, así que puede mover muy poquito. Miren, ahí va, ahí me abrió, no me abrió, ahí me abrió, qué hija de tigre, me tocó allá arriba. Bueno, ahí vamos, capaz que me meto de forma manual acá, porque esto puede caer rapidito. A ver. No, el stop tendría que ir ahí en positivo. A ver si me deja un poquito. No, va 5 pip, la desgraciada. Le pongo el stop ahí, que no pierdo nada porque si cae fui. Ahí está, me sacó. Seguramente ahora sube. No me di cuenta y puse el stop muy alejado. La orden pendiente. Ahora puede llegar a subir y no pasa nada. Pero preferí salir para no meterme en un retroceso y esto que se dé vuelta para el otro lado. Porque la quería agarrar de por acá, la orden, por ahí más o menos, ¿sí? Estaba llegando, vi acá arriba, ven un número redondo que lo tocó ahí arriba y se devolvió. No perdimos nada, ¿sí? Si va para arriba, me puedo meter de vuelta. Inclusive puedo hacer un Pepe rechazo acá. No sé si no me meto de forma manual con alguna venta o tratar de seguir la compra, pero tendría que ver la estructura. A ver ahí. Bueno, ahora sí a 500 pip para arriba, no pasa nada. Bien, igual, bien. Porque uno ajusta, ¿no? A ver acá qué hacen esta mechita. A ver, quiere decir que le fue muy mal al dólar, ¿no? Por la subidita, a ver cuánto hizo. De acá más o menos unos 20 pips. Tampoco hizo la gran cosa, ¿sí? 20 pips, se queda ahí. Fíjense que la orden me la tomó acá a mí. Ahí, ven, ahí saltó un poquito y me la tomó acá. ¿Qué quiere decir? Que obviamente, si me lo hubiera tocado por acá, el trading stop ya me hubiera hecho por lo menos... a los 15 pips ya me hubiera cerrado la mitad del lotaje. Y no iba a llegar nunca, ¿ven? Obvio, puede pasar de que ahora dentro de una tercera o cuarta vela el precio se vaya para arriba, pero ya no es lo que yo quiero, ¿me entienden? No sé si me entienden la diferencia de las fundamentales. A mí la fundamental solamente me interesa la vela esa, o la segunda y máximo una tercera. Pero más de 3 velas, ni loco. Si el bote está ahí rogando que está ahí, ¿no? Que el precio está por encima y por debajo de la orden abierta, lo saco. No me interesa. Sigo en manual, ¿me entienden? Hablando de bots, ¿sí? Bien, porque el bot no se da cuenta de lo que yo estoy viendo, porque son las órdenes que yo le programé cuando lo armé al bot, ¿me entienden? Entonces digo, bueno, ya está, pic. Sí, podría haber sacado acá, de acá hasta acá, ¿cuánto? 4 pip. ¿Para qué quiero 4 pip? Lo puse ahí, está. Ahora, si se va para arriba y forma una estructura con un pullback, digo, bueno, está lindo, me puedo llegar a meter en una compra. O digo, no, pará, hice una divergencia. Acá,
orden pendiente, mira ahí, pack, ahí, miren, lo pongo para que vean, Shell Stop, ahí, y de acá hasta acá me agarra, y si va de acá para acá, un buy stop, ahí, puc, lo pongo, ¿me entienden? Y le voy a dejar esa orden pendiente a ver qué hace. Si me la llega a tocar, no pasa nada, ¿sí? La dejo un poquito para ver qué pasa ahí, si se devuelve. Voy a ver si formó alguna divergencia. A ver, acá vamos a poner insertar indicadores. ¿Cuál puedo poner acá? Bueno, vamos a poner este que pongo casi siempre. No hizo divergencia acá. Ya la he explicado varias veces, ustedes deben saber lo que es. Tampoco no significa que una divergencia sea que el precio ahora tenga que caer, ¿sí? En general una divergencia es cuando, por ejemplo, este alto y este alto, un ejemplo, ¿no? O este bajo, vamos a mirar acá. ¿Ven este bajo? ¿Ven este bajo? ¿Y este? ¿Qué hace? Un bajo, ¿no? Hace un retroceso, rompe la línea que venía, que sería la estructura, y hace otro nuevo bajo, ¿ven? Porque uno está por debajo del otro. El más nuevo está por debajo, quiere decir que acá era una tendencia bajista. Si ustedes van para acá y vienen en la montañita, se va prácticamente un poquitito para arriba, ¿la ven? Es contrario a los lows, estos lows que están acá abajo y estos lows que están acá arriba son contrarios. Miren, se lo pongo de vuelta acá para que vean, lo amplío acá, ahí, miren. Si yo acá te pongo, obviamente el que sabe, sabe, pero el que no sabe, ahí te ahorré el tiempo, ¿ves? Mínimamente, muy poquito, pero muy poquito, lo ven, ahí sube un poquito para arriba, mientras que acá baja, ¿sí? Eso es una divergencia, porque diverge el precio con el indicador, donde el indicador apunta para un lado, ¿no? En este caso los low, las montañitas que van hacia abajo, las tendencias esas, acá los low apuntan hacia abajo, perdón, abajo hacia arriba, lo contrario. Entonces, no quiere decir que acá tenga que hacer una compra, ¿sí? Sino que puede ser que suceda de que te encuentres con una pequeña subida o esto que pasó ahora. Obviamente, no esta vela que fue la fundamental, pero sí de acá hasta acá, ¿ven? De acá hasta acá, ¿sí? Ahí está el esqueleto del pescadito. Le dejé una orden pendiente, no sé por qué, porque no hay divergencias, tampoco porque haya una divergencia lo voy a dejar, pero tengo la sensación de que el precio puede, todo lo que subió puede venir ahora hasta acá, y si viene hasta acá tenemos un par de pips, ¿no? No me pongo ni a palo poner la orden acá pegada porque puede seguir hacia el alza, ¿sí? Voy a ver un poquito cómo le fue al dólar, cómo le fue, gente, en números, a ver. Sé que le fue mal, pero no sé cuánto ni cómo. A ver, ¿qué tengo acá? ¿Dónde está? Lo saqué, no está mal sacarlo, gente. ¿Qué lo va a dejar para ver cómo rezonga 3 horas? Bien, como les dije, gente, el IPP mensual del dólar de diciembre, previsión era 0.1 y estuvo en menos 0.1, por debajo del nivel 0, menos 0.1% negativo para el dólar, ¿sí? Y por eso vimos que disparó hacia arriba. En este caso disparó hacia arriba porque del lado base está el euro y cotiza el dólar, euro-dólar. Si va hacia abajo el precio, ya te indica que al dólar le fue bien, porque está valiendo cada vez menos el euro, ¿me entienden? Ahora está valiendo más el euro por culpa de esa noticia, ¿sí? Y se fue 1.000.000, decía. Bien, seguimos. A ver, dejo la orden un ratito. Vamos a ver si hacemos alguna entrada. Cuanto mucho esa orden, si no pasa nada, la saco. La dejé para pescar ahí algo, ¿no? Obviamente que puede pasar, como me ha pasado muchas veces. Te toca la puntita, pic, y se va para arriba. Y bueno, si se va para arriba, veré si no sigo con algo de ahí, ¿no? Bien, seguimos acá con el amigo que decía, gracias genio, sí, ya compré. ¿Te acordás cuando estaba en 38? ¿Cuándo? ¿Hace mucho compraste vos algo? Bien ahí, Sí, yo estuve en esa época hice un buen análisis para otro amigo, que se dio todo, me acuerdo. Yo no podía, tremendo el análisis, pero cuando realmente empezó a caer, lo dije, no es que soy vidente, pero porque tengo 2 dientes nomás, Fíjense en esto, qué lindo si fuera M15, esta zona que están viendo acá, mecha arriba, mecha abajo. El que sabe lo que son la técnica Pepe rechazo, y si esto es oro, pero te llenas de órdenes, compra-venta, o viceversa, ¿no? Bien, si esto cae me agarra la orden, como le puse muy poquito la voy a dejar, ahí me pique y se va para arriba el desgraciado, a ver. Ay, no me tocó, chanchita. Esa es una trampita, vamos a ver si ahora viene a rellenar. Fíjense que sigue el Shell Stop ahí, ¿lo ven?
Mirá vos, mala. Pasó el número redondo, toca y se va para arriba para liquidar algunos de los que vienen con stop. Ahora, capaz que es probable que vaya para arriba o que realmente amague, porque todo es trampa esto, trampa más trampa más trampa, y que rompa esta compresión o banderín o lo que le quieran llamar acá, que les voy a marcar. Hizo un mástil hermoso por medio de la noticia y obviamente que acá estamos viendo miren qué hermoso dibujo acá, por Dios. Aparte de la compresión del banderín que estamos viendo, hizo un clímax, ¿sí? Ese clímax está hecho en 1 minuto y ahora se puede ir para arriba. Ojo que puede llegar hasta acá, hace otra mecha y hace otro clímax del lado contrario, una trampa, ¿sí? Y se vuelve para adentro y te deja loco. ¿Y vos qué haces? Que te saca que entras, que te saca que entras. Vos tranqui, ¿sí? No te metas acá. Dejalo que dispare. Deja una orden alejada y si te la toca, ya te vas a enterar. Fíjate ahí, tengo el ojo biónico y lo puse un poquito más. Un tarro tuve ahí, gente. Un tarro. Mirá, si lo ponía pegadito al número redondo ya me hubiera abierto, estaría en negativo. Obviamente que acá, antes de que dispare para arriba, le meto otra venta acá, ¿sí? Acá, porque puede llegar a caer entre el número redondo, ¿sí? Por la duda, acá arriba, que puede ir una compra, no le meto porque puede hacer lo mismo que hizo acá abajo. Puede repetir los patrones, ¿sí? Entonces te saca porque dice, ya piensan que se va para arriba, dicen. Hicimos el amague, hicimos la compresión, el banderín, ¿no? Sacamos a los que van por detrás con el trading stop o con stop en positivo y ahora nos vamos para arriba. ¿Qué van a pensar los Pepe? Que se va para arriba el precio. Bueno, cuando llegamos por acá, nos volvemos de vuelta, dejamos mechazo y agarra a todos los Pepe llorando ahí, ¿viste? Obvio, ¿no? Muchas veces pasa eso, así que tranqui, no pasa nada. Siempre tienen que esperar 20 minutos por lo menos después de la noticia. Y acá pasaron 1, 2, 3, 4, 8 minutos nada más. Así que tranqui, que se actualice esto un poco, ¿eh? Bien, si les gusta, ok, Hola, Pepe Gatillo, ¿cómo andás? Espero que bien. ¿Y cómo vas con el trabajo ahí? ¿Contento? Contento, Gracias por... Voy a hablar algo de Pepe Gatillo, gente, ¿sí? Una persona honrada, trabajadora, que todos los días va al trabajo y que trata de meterse hasta en el trabajo para saludar o lo que sea. Eso se agradece y uno se da cuenta, obviamente. Y obviamente él quiere ser rentable, lo va a lograr pasito a pasito. Y acordate lo que te digo, Pepe Gatillo, que vas a vivir de esto. Vas a tener, obviamente, muchos momentos positivos y otros negativos. Como el amigo que tiene un 13 en negativo. Pero vos sabés que como has estado feliz, también vas a estar infeliz, lamentablemente. La idea es con tu cabeza organizar ¿no? la nebulosa negativa para pasarla positiva. Y como les digo siempre, o ayer, ¿se acuerdan? Imagínate que somos un oscilador, un estocástico, un RSI, un MACD. No estemos ni sobrecomprados ni sobrevendidos, ¿sí? Supongamos que sobrecomprado es cuando siempre te va bien y te crees que sos el mejor trader del mundo, y sobrevendido es cuando, por ejemplo, tenés un 13% en negativo en la cuenta. En ese caso, vos sabés que ¿qué va a pasar cuando estás sobrevendido? En algún momento se da vuelta y va a nivel 50, a 60, 70 y llega hasta sobrecomprado. Es como que el ser humano vive en un zigzag, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. La idea es saber que vos tenés que tratar de amoldarte y vos tenés que pararte en el nivel 50, ¿sí? De esa, ¿me entienden a lo que voy? Medio raro lo que les explico. Yo porque estoy todos los días con esto y ya hablo como si fuera un indicador en la cabeza humana, ¿no? Pero me entienden, ¿no? Eso es, tranqui, gente, tranqui. El que está en negativo, tranqui. El que está en positivo, tranqui, ¿sí? Porque el que está en positivo seguramente va a pasar a negativo, por más que no lo diga, o por más que diga, no, pará, yo ya encontré la fórmula, ya está. No, te puedo asegurar que vas a pasar a un 10%, un 5% más, o si haces mal con tu cabecita, podés llegar a quemar una cuenta chiquita, o grande inclusive, ¿no? Y en el mundo de las cuentas de fondeo, sabés que te dejan llegar hasta cierto porcentaje, entonces muchas veces quizás tenés que vivís comprando cuentitas, ¿no? Y es una lástima muchas veces eso, porque tu cabeza te puede ayudar a no comprar muchas cuentitas si te balanceás entre el nivel 60 y 40 de un oscilador. Pongan uno si les gusta. Garca era loco. Bien, seguimos. A ver, ahí va, ahí me toca ahí me abrió la mecha, el desgraciado se me va para arriba. Lo que voy a hacer, porque la conozco, ya, a ver ahí. Bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a ver, hasta este número redondo la puedo aguantar, ¿sí? Vamos a ver un poquito una cosa acá, número redondo, ¿cuál es? 95, 98.
Bueno, es chancha esta. Si se va para arriba, se va, ¿eh? Se ve que veo algunos stop acá en positivo, los muchachos que ven el mapita y ¡pac! Ahora puede ir para arriba o no. Ojalá que deje mecha, que el número redondo, las mechas y todo lo que está por encima del precio en este momento hagan como una zona fuerte de resistencia, que deje una mecha, se convierta en roja y que llegue hasta por acá. Por lo menos yo lo que voy a hacer es 95.88, perdón, 95.88, ya, a ver. Porque no quiero sacar pérdida nada, 95.88, pack. Bien, ahí no pierdo nada, ¿ven? Ahí no pierdo nada, gente, pero nada, ¿sí? Nada de nada. Inclusive ahí, si sube y me toca, estoy en un break-even, no pierdo nada. Si cae, me pago un poquito, ¿sí? Cae un... Mira, voy a poner una alarma, a ver, para si puedo ir acá. A ver, acá. Ya lo digo que me sacó mientras. Porque acá tengo la alarmita, gente. Libra... ¿Cuál era el que estábamos? Ya no sé ni en cuál estaba. Euro dólar, ahí. Bueno, ahí vamos. ¡Oh! Ah, no, también digo, me sacó, no, estaba en H1, digo, el mechazo que me hizo, digo, tremendo. No, ahí está. Voy a poner una alarma acá, piqui, no sé si llego a ponerla. Uy, voy a clavado, a ver, no se asusten. Ahí está. No, tampoco. Esa no, esa no, esa, el azul. ¿Dónde está el azul? Acá. Bueno, dale, negra, que se me va el tren. Ahí está. Esa mecha, esa... Ay, ya me sacó. Qué lástima. Bueno, la idea era sacar ahí, ¿cuánto podríamos haber sacado ahí un poquito? 6 pip. Bueno, ya está. Si me saca, no pierdo nada, me puedo volver a meter. Pero la idea está, ¿vieron que se puede? Si esto es en H1, tener un par de pips, ¿sí? Y bueno, ahí me sacó, no perdí nada, pero aquí ven seguramente nada. Puede ser que se devuelva. La idea mía era que baje un poquito más, me pago la mitad. Me tendría que haber pagado acá la mitad para que ustedes vean el ejemplo. La idea era que llegue hasta acá, ¿sí? Pero bueno, ahí se va. Puede pasar que caiga, me pongo una orden pendiente acá. Miren, me la pongo ahora de vuelta ahí. Orden pendiente, a ver ahí. Porque me parece que puede caer un poquito más. Me voy a poner muy poquito. Ahí está. Es para probar. Ese número redondo puede ser el que va a delimitar si el precio se devuelve ahora o si va para arriba para llegar a los altos estos que están acá. Pero el ejemplo está bien hecho. Ven que estoy tranqui. A mí no me interesa. Cuanto mucho que me va a pasar, me saca o cierro yo y listo. La suma total de las positivas y las negativas te tiene que dar en positivo con el tiempo. Un día vas a estar en negativo seguramente. Pero bueno, eso se va a ir equilibrando a medida que te ajustes con tu cabeza, ¿sí? Si esto baja rápido, hasta acá, ¿cuánto tenemos? A ver. Bueno, 6 pip. Igualmente, lo que hice mal acá, que eso se los digo, yo tendría que haber cerrado un poquito, porque el precio está inestable. Entonces me pagaba 5 pip, obviamente no tenía nada de lotaje, pero si tenés un lote y 5 pip y el capital, son $50 capaz, ¿eh? $10 por pip, ¿no? Ya está, chao, me voy. Pero bueno, ahí va. Si cae, miren, acá le podés poner un Fibonacci. Lo hicimos bien igual, el ejemplo está bien hecho, está bien dado todo, me parece. Obviamente, si sé que hacía eso, no, le sacaba. Pero uno no sabe, por eso te digo, siempre sacaba un poquito. No perdí nada. Bueno, esta puede venir bruta hasta acá, a ver cuánto ya está ahí. Vamos a achicar acá que no se ve bien la gráfica. Bueno, acá el indicador que armé, que le puse rastreador, está por pasar al nivel por debajo, ¿ven? No sé si no está pasando, Ahí me va a abrir la orden de vuelta, me parece un poquito más abajo. Y bueno, una lástima porque estábamos acá nosotros casi, Bueno, si cae, la voy a dejar y le voy a poner, si hoy perdemos muy poquito, 5 pip le pondré para perder por encima, ahí, encima del número redondo le voy a poner un stop hoy, ¿sí? Ni lo voy a mover, no me voy a poner a pensar como solemos hacer muchas veces para tratar de sacar las operaciones en positivo, que está bárbaro porque te abre la cabeza, ¿no? Pero hay veces que te lleva más tiempo, entonces digo, 5 pip no es nada, en la semana me fue bien, en esta cuentita sí que bárbaro. Y bueno, me abrió la orden ahí, no, en cualquier momento me la va a hacer pic. Pero dejo esto porque acá tengo una alarma acá arriba mía, ¿no? Donde le marco. Y si me toca la alarma voy cerrando parciales y esas cositas, Olvídense en los dibujos de fondo y todas estas cosas que no te enriedan. Pero como las me gusta, soy ahí, ¿no? Autodidacta. Bien. Bien. A ver, ¿qué dicen los amigos mientras? Pepe Gatillo, pero somos... a ver... somos más, paso a paso, Pepe, sí, de a poquito somos, ¿no? Ojalá que seamos mucho, Con el tiempo vas a ver, vos ya vas a ser un Pepe viejo. Recuerden que por mes cada Pepe cumple 10 años, ¿Vos cuántos años tendrías si arrancaste con 200 años, Pepe? Uy, para que me abrió esto.
Los dejo un segundo, a ver. Voy a subir la música. A ver, ¿dónde está la música acá? Acá. Vamos a subir musiquita. Y los dejo un segundo, gente, que para no desconcentrarme en esto, nada más un segundito, es una... Bueno, acá hay una mechita. A ver. Quiero que llegue este número redondo. Quiero, no quiere decir que va a llegar. Porque acá están unos cuernitos que le está dando más al precio. Zonas interesantes. Esta puede reventar hacia arriba o venir a recuperar un poco. El dólar está bravo, quiere recuperar lo que perdió en este minuto de fundamental. Veremos si cae un poquito. La voy a dejar correr. Cuanto mucho le voy a poner un stop acá arriba, ¿sí? Pierdo nada, ¿sí? Ya se lo dejo. 0.9602. Bien, ahí vamos. Vamos a poner, a ver ahí cuando vaya un poquito, llega a esta zona y ya... Bueno, ahí está, ahí va. A ver, permiso, gente, no voy a perder de vuelta. 95.46. Lo puedo arrastrar, pero estoy probando acá. 95.46. Ahí está, no pierdo nada de vuelta. Y si esto cae hasta el infinito, que agarre. Obviamente, en este número redondo, bueno, ahí tenemos casi 6 pip. Me pago la mitad para mostrarle un ejemplo y me aplauden, ¿eh? Vamos, después que siga cayendo. Para sentirme que me pagué algo, me hace bien al corazón, ¿sí? Ahora, a ver, si cae, no, obviamente. A ver, si sube esa mecha, no. Está en número redondo y puede disparar hacia arriba. Estoy preparado para gatillar por lo menos un pedacito, ¿sí? Ahí vamos, vamos. Vamos, carajo. Vamos, te regalo una canción. Si bajas un poquito más, te regalo una canción. No, tremendo. ¿Para qué lo pongo en el número redondo? A ver. 0.9505. Ahí está. Ahí tenemos ya ganancias. Pero, como yo ya voy ahí... Miren, 10 pip, me pago la mitad. Rápido, un poquito. Algo, como para que... Ah, mirá, se pagó, ¿eh? Sí, me pago. Es muy poquito lo que le puse. Puede seguir cayendo, esperá que hago a ver qué hace Isabela. Sube un poquito y me gatillo algo, ¿eh? Me gatillo. Espero. Ahí está, me pagué un poquito. ¿Ok? Ahí me pagué algo, ¿sí? Si sigue subiendo, me saca con una ganancia el stop en positivo por debajo. Ahí, si sigue bajando, sigo ganando, ¿sí? Le puedo poner un trading stop, ahí la dejo. Me voy a tomar mate, gente, ya vengo. Voy a buscar agua y vengo. Escucha esto. ¿Te gustó o no te gustó? Ahí estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo, negro. Ahora, no me puteen si hace 1000 pip para abajo, porque me ha pasado lo de hoy, ¿sí? Tranquilamente, sí, sabía que iba a caer así, le ponía la orden acá, la dejaba que retroceda, pero en el scalping muchas veces aprovechás las oportunidades, ¿no? En el intradía lo tenés que dejar, obviamente, ¿no? ¿Me entienden? Intradía no va a andar cerrando las operaciones, tenéis que dejar que corra. En scalping ya es más, un poco más complejo, ¿sí? Avivarte lo que podés y lo que no. Bien, ahí si me saca no le pongo alarme nada. El stop está por encima de un número redondo. Ya saqué un pedazo. Supongamos que el pedazo eran 10 lotes. Bueno, te hiciste el día. Puse poquito como ejemplo, no pasa nada. Todo suma. Para las comisiones, para todo. Para la cerveza doy a la noche. Ah, y si quieren sumarse a comer algún asado, vengan en su helicóptero privado y si quieren los invito, ustedes me invitan, compran la carne, yo los invito a comer el asado, larga. Y si quieren me ven como el asado, después se van. Ahí me saca seguramente, ojalá que no, por eso lo puse por encima de un número redondo como para que le cueste. Y lo tendría que poner un poquito más arriba al stop en positivos, ¿eh? Miren, voy a ampliar para que vean ahí, para que vean nada más. ¿Ven? Acá está el stop, ahí está el stop, en ese signo más, ahí, me lo saca. A ver, tampoco sea tan negativo, ¿no? A ver, si llega a darse vuelta la vela hacia abajo, bueno, ahí está. Ahí está, me sacó. No pasa nada. ¿Por qué? Porque sacamos ganancia. El ejemplo está lindo. Nos metimos 2 veces. Puse el bot de fundamentales. El que puso 10 lotes, ya está, listo. Hasta mañana, ¿no? Che, voy a buscar agua. Si quieren nos metemos otra de vuelta, ¿eh? ¿Qué dicen?
No, ya está, Mila. Miren los videos de la semana, van a ir a todas las que nos metimos ahí, las cositas que hicimos. Achico un poquito. Ahí dejo, ¿sí? Vamos a poner la fuerza de la moneda. Miren ustedes mientras a ver qué pueden encontrar con la fuerza de la moneda. Vayan viendo ahí, son las 10:52. Bueno, tienen 8 minutos para ver si encuentran algo acá, gente. Por si quieren ver algo que les interese. Acá van a ver un poquito los colores. Fíjense en las divisas. Ya vengo, voy a buscar agua, ¿eh? Vamos los Redón. Bueno, vamos a sacar los Redondos un poquito, que ya toda la mañana estuvieron acompañándonos. Muy lindas canciones. Vamos a ver, ¿quieren alguna canción en especial, gente? De las que solemos poner siempre acá. Tengo que descargar más, obviamente. Mira acá, tenemos... A ver, acá. Mira, escuchate esto. Cruz Diablo, escucha, en vivo. Los fundamentalistas del aire acondicionado. A ver si te gusta. Vamos a ver, pausa acá. Escucha qué linda canción. Media, ¿no? Ahí media como... ¿Te da miedito o no? A ver, ¿te gusta esto? Escucha, Bueno, ¿vieron que le hicimos bien? Mirá, puede caer. ¿Y qué pasa si cae? Me meto de vuelta. ¿Ven? ¿Ven lo que les digo? Porque muchos dicen, che, pero no te apuraste mucho a poner el stop ahí o a ponerlo en break-even. Y mirá, ¿para qué me esté rezongando con este retroceso? En scalping, cambiemos scalping con intradía, que ya es otra forma de ver el mercado, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Habrá estrategias que también las hago, ¿no? Donde aguanto y hago una grilla, todo lo que quieran, pero si en esta posibilidad agarro algo cortito, lo agarro, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Le debo algo al mercado? No. ¿Él me debe algo a mí? Tampoco. Quizás me quiere, ¿no?, atrapar para sacarme algo de lo que le saqué. Pero, ¿me entienden? Por más que sea poquito. Entonces, te podés llegar a meter de vuelta y así vas sumando y llegas al 1% de la cuenta, 0.5. Pero siempre pagate, entonces te sentís bien, ¿sí? Vos pagate algo. Por más que después caiga, y por lo menos, si cae a tu favor, vas a decir, bueno, no agarré todo, pero me siento contento porque la proyección se dio. Yo agarré 1/3 de la proyección, pero se dio, ¿sí? Vos pagate. Me vino bien la fundamental, dice el amigo. Muy bien, amigo, muy bien, ¿eh? ¿Podés ver el oro? Sí, ya lo vemos, a ver. ¿Cómo que no? Si estoy esperando que ustedes me digan, gente. ¿Podés ver el oro? Creo que está en zona de venta, pero después de la fundamental no sé cómo lo va a afectar a eso, ¿eh? Qué grande, dale, lo vemos, ¿cómo que no? Sí. A ver, vamos a ver el oro, que ahí tengo... Vos sabés que tengo un diente de oro, tengo miedo que me lo roben. ¿Vos sabés lo que es un diente de oro o no? En la época de antes usaban diente de oro o diente de plata. Lindo orito, dice ahí Jesús, ¿eh? Muy bien, Jesús. ¿Cómo andás, genio? Gracias por saludar y gracias por estar. Subite a la nave algún día para contarle a los chicos algunas experiencias que hemos vivido paranormales. No, haceme caso, sumate algún día cuando puedas. Hola, John, ¿cómo andás, Joan? ¿De dónde sos? Gracias por sumarte, gracias por ser suscriptor, qué genio. De a poquito me parece que te estoy viendo cara de que te vas a convertir en un Pepe. Acordate lo que te digo, no sé por qué. Tengo esa sensación que podés llegar a ser otro Pepe más de esta hermosa y querida comunidad de Planeta Pepe, donde cada Pepe tiene 300 años. Y cada mes que pasa se le suma 10 años, ¿eh? Arrancá con 300 años. Vamos a arrancar con 300, era 200. Así que, ¿cuántos años tienen, Pepes? Algunos ya. 310 serían un mes, 400 serían 10 meses. Hay algunos que está hace más de un año, tenía 400 y pico de años, ¿no? El Jesús tiene como 1000 y pico de años. Él es viejo como yo, Jesús.
Viene afilado Pepe Mila, viste que nos metimos en contra de... Ahí lo que utilizamos fue un Pepe rechazo, entre comillas, hay que ver bien, porque no agarré el momento, pero ustedes, yo les voy a dar un tip interesante. Si la fundamental te da miedo operarla porque la mayoría pierde, en mi caso cerré ahí, obviamente, tenés que aprovechar el pequeño momento para ir a buscar lo que la fundamental le hizo perder al precio, ¿me entendés? Pero ¿en dónde? En zonas interesantes. Y el precio, mira, te voy a hacer un dibujo acá que te va a servir para scalping o para intradía, pero sobre todo para scalping, mira. Supongamos que este rectángulo es la gráfica, ¿no? Supongamos que el precio viene así, estas son las velitas, ¿no? Poner que hay cientos de velitas, ¿no? Bueno, era un broker estafador, las velas eran... ¿no? Si ves así las velas, salí corriendo del broker, porque te está por estafar. Bien, las fundamentales suelen hacer esto, ¡boom! ¿No? Y vos la agarrás. Pero si no la agarrás y ves que acá arriba hay un número redondo, una estructura en el pasado, no te metas a mercado, no te metas con una orden pendiente, metete un Pepe rechazo donde la vela haces una venta, cae un poco o mucho y se da vuelta y te deja un regalito hermoso que es una mecha y vos agarraste la venta a mercado acá arriba, ¿me entendés? No se da siempre, pero te puedo asegurar que un 70 por lo menos, y aprovechar eso, y si no con un stop cortito por encima, ¿no? Un ejemplo que te doy, ¿no? No escuchamos Cruz Diablo al final ahí. A ver si podemos tener... ¿Cuántos años tiene el amigo Pepe acá? A ver. Me parece que Pepe Gatillo le saca Lima, jaja, dice Pepe Gatillo, 1400 años y por mes son 10 años. No, por mes son... sí, por mes son 10 años, es verdad. ¿Cuántos años tendrías vos si comenzaste? A ver, saquemos cuenta, muchacho. Si Pepe Gatillo comenzó hace 1 año y 2 meses, ¿cuántos años tendría si comenzó con 200 años? Ya en el planeta arrancás con... sos un bebé con 200 años, ¿no? Y por mes, ¿no? Sacar el porcentaje, el que está hace una semana, dividí en 10 años, ¿no? Por mes cumplís 10 años y lo festejamos acá, ¿sí? Así que, ¿cuántos años tenés, Pepe Gatillo, más o menos? Arrancaste con 200. 200 es la verdad, 200. Ahora, ¿cuántos años tenés realmente? El primer día que te sumaste, debes tener no sé cuánto. Ahí, ¿no? Estirando, ¿no? ¿Y qué hacemos todos los días, Pepe Gatillo? Todos los días, ¿qué hacemos? Aparte de esto, operamos en vivo, todos los días. No lo van a encontrar en ningún lado, gente, Así nos va también, ¿no? No nos sigue ni Cristo, porque vos mostrás la verdad acá, ¿no? Obviamente, la verdad es la verdad. Se gana, se pierde. Por suerte, bueno, venimos, ¿no? Con rachas recontra positivas. No sé si es que tengo que prender una vela, no sé. Pero son lindos ejemplos, porque lo que hago en scalping, vos decís, ¿por qué no lo haces en intradía? Porque si lo hago en intradía, me convierto en esas personas que te abre una orden ahora, te la muestra en el grupo que tiene, donde ustedes les pagan, y te muestra, si no pasa nada, se hace el Gil 1, y si pasa positivo, te la muestra hace 3 días o una semana, te muestra la operación, ¿me entienden? Y yo no voy a abrir una operación ahora, mañana hago otro vivo, hago otra operación y seguimos sumando de operaciones para ir mostrándole. Por eso hago lo mismo que hago en scalping, gente, es lo mismo que en intradía, con la técnica que utilices, pero lo que cambia es el tiempo de expiración, es más rápido. Acá esto es, tenés que subirte a la Ferrari y no todos están acostumbrados al ruido, que para mí no es ruido. Yo me acostumbré a estas velas y me gusta. No quiere decir que no opere intradía, porque también obviamente lo opero, pero bueno, es eso. Es que vean todos los días, algo hacemos. Podemos operar Smart Money, Order Block, fractales. Tengo una ruleta, no sé si la han visto, pero donde tiro, hace ya una semanita que no la vengo usando, pero vos tirás y ahí me dice, bueno, Pepe Mila hoy tiene que operar algo de Wyckoff. Bueno, buscamos, ¿no? Según los libros, no sé, alguna acumulación, distribución, algún rompimiento, algún volumen de frenada. Bueno, hoy tiene que operar la onda número 2, capaz que te toca en la ruleta. Bueno, buscamos ondas 2 en la temporada que sea. O hoy tiene que operar tendencia, que sería Pepe en masa, o contratendencia, que sería, ¿no? Un retroceso, Pepe contra la masa, que es donde va el precio. ¿Sí? O Pepe rechazo, o lo que sea. También puede tocar, hoy toca otro Pepe, que se me están haciendo los girunes algunos. Habíamos quedado que algún Pepe se tenía que sumar a operar en vivo. Capaz que no pueden, pero no pasa nada. A ver, ahí vamos. O te escuché mal. No, sí, vamos a hacer así, el que se sume de los Pepe y los nuevos también, agréguense el Pepe adelante y si no te animás a agregarlo, entre comillas, entre paréntesis, o me dicen en el grupo de Telegram, yo quiero ser el Pepe, lo que te sientas. Por ejemplo, a Jesús lo siento como
Pepe el amoroso, por ejemplo, ¿no? Le puse Pepe Shexus, pero yo lo pongo como Pepe el amoroso, el de los ojos hermosos, ponele. Se tiraban unas rosas los tipos en vivo, era tremendo. Bien. Se está riendo del otro lado. No, pónganse como los pitufos, Pitufo Tontín, Pitufo Gruñón, Pitufo el guitarrista, que hay uno amigo que se sumó de España ayer, que hacía ya como un año que no lo veíamos, se sumó un ratito, bárbaro. Así que agréguense un Pepe, ¿sí? Si ya está, búsquense otro, pero bueno, ¿qué Pepe sería? ¿Cómo te dicen en tu ciudad? ¿Pepe el lindo? ¿Pepe el poderoso? ¿El sabio? Bueno, lo que quieras, Así que ahí vamos. Agustín, por ejemplo, se eligió Stop Loss. Pepe Stop Loss, que ustedes lo van a ver como Pepe SL, ¿no? Muy bien. Ahí dice, Pepe metió un short en Franco Yen a 1.71.013 y seguimos aprendiendo. ¡Qué grande, loco! Muy bien, muy bien. Sin miedo. Vos seguramente te gusta el swing o no te gusta, pero no te queda otra opción porque trabajas, porque estudias. Pero probá scalping para ahorrar tiempo en aprendizaje. Es más rápido y probalo. ¿Me entendés? Entonces, en vez de estar un día con una operación en intradía, hace 50, obviamente en demo, ¿no? O en real, pero con poquito, en scalping. Hace 10, 3, 4, ¿sí? Que sería lo mismo a largo plazo o a mediano, ¿sí? Y vas practicando las estrategias que podés llegar a operar en swing, ¿sí? Es esa la idea. Seguimos adentro esperando el TP. Muy bien, te recomiendo, confía en lo que te digo, por más que después se vaya y hagas 2 kilómetros a favor tuyo, pagate un poquito. Acostúmbrense a eso, gente. Pagate, el mercado es muy traicionero. El mercado no sabe que existimos. No le tomes bronca, ni sabe ni nos registra. No sabe que está ni el Pepe Mila, nadie acá. Así que vos te pagás un poquito, algo. Lo mínimo. Ay, me pagué algo. Bueno, capaz que te pagaste las comisiones de hace una semana que venís utilizando. Bueno, te pagaste eso. Vos pagaste un poquito. Haceme caso. Oro en rechazo. A ver, vamos a verlo. Vamos a ver oro en rechazo. ¿Qué hora es? Uy, yo ya me tengo que ir, no te puedo creer. Tendríamos que hacerlo más temprano esto. Estuve hablando con una plataforma, vamos a ver si no me sumo, tiene que ver con las criptomonedas, así que capaz que me sume a esa plataforma para operar en vivo desde la plataforma, me invitaron, así que capaz que tenemos Pepe Mila en una plataforma, vamos a ver, con el tiempo se van a sumar de China, de todos lados, me parece, pero bueno, en esa plataforma, todavía no les digo porque no sé bien, ayer estuve armando algo y es un lío configurar acá lo que son el stream, es un lío porque hay muchas reglas que tenés que respetar y bueno, mínima que se te pasa te bloquean, así que no es como acá en YouTube, pero bueno, igual acá en YouTube no gano ni con los videos, gente, mirá que pongo música donde está todo con copyright y no lo pongo para pasarla bien, imagínense que hasta eso no me interesa, me interesa pasarla bien con música. A ver, ¿qué tenemos acá? Sumen Pepe, gente, cómo no, vamos. Tenemos, hola, soy nuevo en tu canal, saludo, qué grande Venezuela, ¿cómo le va, señor o señora? Espero que estés bien, acá estamos, nosotros firmes como rulo estatua todos los días. Si te gusta la música, seguramente encontraste el mejor lugar del planeta Pepe y planeta Tierra. Te vamos a compartir buena música. Aparte de que si sabes operar vas a aprender un poco más y si no sabes seguramente vas a venir de la mano acá, te va a venir al pelo porque no vas a gastar un mango, nada, plata, nada. Sí para vos, gastala en lo que sea para vos. Me da miedo el scalping. Bueno, tranqui, utilízalo para ver cómo sería en intradía. ¿Me entendés? Esto que hice recién, por ejemplo, o ayer o antes de ayer, o fíjate cómo sería en intradía. Sería el mismo ejemplo, pero con obviamente velitas, que estas 5 velas que hicimos recién serían 5 horas en H1 o 5 por 4. ¿Cuánto sería? 20, ¿no? Bueno, serían 20 horas en H4, por ejemplo, ¿sí? O en M30 sería, bueno, tenés que sacar la cuenta, pero en vez de estar esperando tanto tiempo, acá lo ves como va, como que pones un video de H1, pero lo adelantás, vas rápido, tiqui tiqui, lo vas moviendo todo rápido. Es lo mismo, ¿sí? Los fractales, fíjense, si van al pasado, que sería ir hacia la izquierda, van a ver las velas de H1, las de H4, una dentro de la otra, que yo les llamo vela gestada, que sería la vela que está embarazada y tiene a sus hijitas adentro, y las fractalidades, y nos vamos de macro a micro y de micro a macro, y está bueno porque empezás a entender que los movimientos son patrones muy parecidos, que muchas veces por la estadística podés darte cuenta o tratar de persuadir el precio, tratar de entenderlo hacia dónde quiere ir y qué trampa puede hacer. Nunca vamos a saber qué va a pasar, porque no lo vamos a ver, ¿sí? Porque ellos están preparados, las ballenas, para hacer lo que quieran con su dinero y no van a dejar que nosotros sí que piquemos, ¿no? Que piquemos, piqui, pero
a la mayoría, lamentablemente la mayoría va a terminar perdiendo, es así. Pero se puede porque la cosa es mantenerte en el tiempo. Y si estás solo, sumarte para que estemos apoyándote o ayudándote en lo que sea. Así que sumate también si quieren al grupo de Telegram, gente, y empiecen a escribir ahí, porque a la noche seguramente, y los fines de semana no sé si no voy a dejar de noche abierto ahí ¿cómo es? El chat ahí para que hablen ustedes, gente, lo que les guste que tenga que ver con el trading o experiencia, si te va mal, te va bien, por qué dejaste, por qué no dejaste, qué operás, qué estrategias tenés, todos, ¿eh? Entonces entre ustedes se ayudan. Y el que no sabe aprende, y el que sabe aprende un poquito más, y el que sabe puede ayudar al que no aprende, al que no aprende, que es duro, decía, al que aprende o que quiere aprender, que le cuesta, sin nada a cambio, gente, solamente por el gusto de ayudar, ¿sí? Si pueden eso, wow, gente, los aplaudo, ¿eh? Y por eso les voy a regalar una... A ver acá qué canción... Acá, mira, te voy a tirar una canción. Esta es para el amigo, para Agustín. Agustín, escuchá, mira, para vos, que venís un par de días sumándote, obviamente cuando podés. Esta canción es para vos, Agustín. Si te gusta, decime ok, ¿eh? Escuchá, Sky. El ex guitarrista de Los Redondos con usted, Sky Bellison, con un tema que se llama Aves Migratoria. Escuchá. Voy a llamar a Pepe Mila, que ya tiene como 500 años, ¿eh? Vamos, Pepe Mila, ¿estás ahí? Ahí está, gente, súmense, suscríbanse, estamos con Pepe Mila en este momento. Por favor, gente, llamen a otros amigos, díganles, venite al Planeta Pepe para pasarla bien, que entre todos nos ayudamos, ¿eh? Háganme caso, gente, se suman. Esto no quiere decir que porque sea gratis, eso está mal interpretado, ¿sí? No quiere decir que porque sea gratis es malo, al revés, lo contrario, es muy bueno, eso es lo que considero, porque acá van a ver backtesting, indicadores o bot que voy armando, donde vemos cómo corren, qué hacen, qué no hacen, vivimos enseñando, dando tips, consejos, operamos en vivo, que eso no es joda, está bueno, hacemos proyecciones, charlamos, sorteamos, hacemos regalitos de algo que voy creando, no sé, los ayudamos. Y eso vale oro, gente. En otro lugar ya se hicieron la panzada con ustedes. Y a mí no me interesa, ¿me entienden? Así que sumen a Pepes y obviamente les vamos a enseñar seguramente las fuerzas de las monedas también, que estamos desde años con eso, que mucha gente la utiliza obviamente con malas intenciones o no dicen que lo sacan de acá también, y eran gente que estaba siempre con nosotros, pero bueno, es así la vida, por eso ustedes ayuden, ¿sí? El karma llega, sean buenos, gente, en algún momento te pega fuerte el karma, de una u otra manera te pega, ¿sí? No sé, pero te pega. Así que, gente, compartan el canal, el grupo, Telegram, Instagram. Denme una mano en Instagram, en Telegram y bueno, en YouTube. Y si tocas la campanita, te llega al oído un audio de un angelito. ¿Querés ver? A ver, ¿quién toca la campanita? A ver. Toquen la campanita o un like. A ver, el que lo toca me dice, yo lo toqué, a ver. A que no lo tocan, a que no lo tocan. Quería que le toquen el like, ¿viste? Estaba... Así lo toqué, loco, recontento, ¿eh? A ver, el que toca el like van a sentir algo en el oído, ¿eh? Bajo un poquito, le voy a... Ahí está. A ver, va de vuelta. El que toca el like va a sentir algo en el oído. El like el dedito para arriba va a sentir algo en el oído. Avísenme, ¿sintieron o no? Ahí, uno tocó, me parece. A ver. Voy a tocar yo, a ver. Hola, Pepe Mila, soy el angelito. Era para decirte que vas a tener un gran año y que, bueno, vas a hacer tus objetivos, te va a ir bien y, bueno, que este Planeta Pepe va a ir creciendo. Gracias por el like al Planeta Pepe, soy el angelito y te va a ir muy, muy bien, ¿eh? Gracias, Pepe Mila. Bueno, ¿vieron? Ahora sí, chao, me voy con Pepe Mila. Bien, bueno, bonito. Ese es el angelito de Planeta Pepe, ¿sí? Gente, me agarra Steven Spielberg, como digo, se llena de plata conmigo, ¿no?
la imaginación que tengo no la van a encontrar en pocos, ¿sí? La mayoría se termina copiando porque así no tienen la originalidad, no sé, no importa. Lo que importa es que ustedes la pasen bien, ¿sí? Bien, me da miedo el scalping, dice el amigo, el oro y Nasdaq lo veo en zona de resistencia rechazo. Bueno, podemos verlo eso también, ¿eh? ¿Cuál operás? Niurka es tu nombre. Buscate un Pepe si querés, pero igualmente que sos hombre, ¿no? O dama. Avísame cuanto mucho. Sí, yo abrí operaciones en oro a esperar. Bueno, buenísimo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Te felicito ahí. Hola, Joan, ¿cómo va, señor? ¿De dónde sos? Me parece que ya escribiste algo acá, me parece. Gracias por sumarte. Elíjanse un Pepe, anímense, gente. Bien, vamos a terminar con qué, con una... Miren el final, les dejo de vuelta. Esa canción era para el amigo de recién. Y esta canción que les voy a poner ahora, que es un trencito. Fíjate qué polenta terminar el viernes con un tren que te acompaña, que es una base con batería y bajo. Y obviamente la banda que sigue detrás. Mirá qué lindo tema, escucha. Con esto nos vamos. Ah, tenés que poner fuerte primero. A ver, dice, si no pones fuerte no arranca. ¿Se animan a poner fuerte? Dale, subí, yo no hablo, ¿eh? Vamos. Me voy yendo. Y hablaba. Gente, miren el final, nos vemos en el final que les digo algo, ¿eh? Sumate. Ahora sí. No, era para decirle que si quieren venir a tomar una cervecita con los pip que hicimos esta semanita, los Profit. Bueno, acá estoy sentado en el planeta Pepe con mis 500 y pico de años. Ya me subo cada vez más. Tomando una cerveza helada. Mirá el planeta Tierra desde lejos. Estamos en el planeta Pepe, ¿eh? El trading planeta Pepe. Nos volvemos a la Tierra, gente. Vamos, súbanse a la nave que nos vamos. Chau, chau. Que tengan un gran viernes, gente. Un gran fin de semana. Nos vemos. Chau. Sumate, dale, sumate. Pero no sumarte. Telegram, a todo. Vamos, chau. Ve la luna en la ventana. Se